que si tu presencia no va con nosotros, no podemos ir a ningún lugar, mi Dios, aleluya. Espíritu de Dios. Gloria al nombre de Cristo, aleluya. Dios les bendiga, Dios les guarde, sea la paz de Dios sobre cada una de sus vidas. Le damos toda la gloria y toda la honra al Señor, porque en esta hora nos permite hacer, amén, esta, digamos así, breve transmisión. Esperamos que sea breve, amén. Gloria al Señor, amén. Para la gloria del Señor, que nos encontramos yendo camino a Houston para la gloria de una campaña que tenemos este fin de semana, para la gloria del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Ahí está mi madre Magali manejando. Gloria a Jesús. Y quería compartirles, amados hermanos, una palabra para la gloria del Señor. Amén. Se encuentra en Jeremías capítulo 2, gloria al nombre de Cristo. Jeremías capítulo 2, gloria al nombre de Jesús. Y vamos a hacer, gloria al Señor, una oración para la gloria del Señor, para así poderles compartir esta palabra, gloria al Señor, este consejo de la palabra, gloria al Señor, para la gloria del Señor. Amén. Padre, te damos toda gloria, toda honra. Gracias por la oportunidad, el privilegio, en el nombre de Jesús, Señor, que nos permites en esta hora de poder estar aquí, Señor amado, a través de esta transmisión, Señor, compartiendo tu palabra, Señor amado. Gracias, Dios mío, Padre, te damos toda gloria, toda honra, alabanza, adoración, Señor. Te pido, Padre, que tú guíes mis labios, Señor, que tú guíes, Señor, mi boca, para poder hablar tu palabra, que así como pusiste las palabras en la boca de Jeremías, así lo hagas, Señor, con esta sierva inútil, para gloria de tu nombre, Señor amado. Padre, que cada consejo de tu palabra que pueda salir de mi boca sea para edificación, Padre, y que esa autoridad que tú nos has dado, como dice tu palabra, es para edificación y no para destrucción. Es necesario que tú crezcas, pero que yo mengue, Padre. No nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Gracias, Señor, aleluya. No quites de mi boca, Señor, en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tu juicio espero, Señor amado. Oh, Señor amado, en el nombre de Jesús te damos a ti toda gloria y toda honra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, amado, gloria al Señor. Quiero compartirles esta palabra en Jeremías 2:8. Dice la palabra: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Mire, hermano, en esta palabra me llama la atención que mientras leí esta palabra hoy para la gloria del Señor, algo bien enfático y bien importante que vemos aquí es que mientras el Señor le estaba hablando a Israel a través del profeta Jeremías, el Señor le estaba acordando, haciéndole dándole un recuerdo a Israel, para la gloria del Señor, de dónde el Señor los sacó a ellos, cómo ellos eran cuando el Señor los sacó de Egipto, que estaban en ese primer amor con Dios. Y así somos cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando el Señor llega a nuestra vida, estamos en ese primer amor con Dios. Se supone que permanezcamos en ese primer amor. O sea, puede pasar el tiempo que pase, pero si sentimos que el primer amor se está apagando, lo que yo tengo que hacer entonces es que buscar a recuperar lo que he perdido. Yo tengo que permanecer en el principio. Y el Señor les va recordando a ellos de dónde Dios los sacó, cómo el Señor era el Dios de ellos, cómo el Señor, para la gloria de su nombre, amén, dice aquí en el verso, vamos a leerlo desde el verso 1 en adelante, para la gloria del Señor, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Mire qué tremendo es esto, amado hermano, porque me llama la atención
porque para la gloria del Señor, como el Señor les está diciendo a ellos, yo era todo para ustedes. Cuando yo los saqué a ustedes de Egipto, yo era su Dios, yo era quien los guiaba, yo era quien los fortalecía. Cuando ustedes estaban, por decir así, recién nacidos, cuando eran niños, yo empecé a encaminarlos, yo empecé a obrar en ustedes y yo era todo para ustedes. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Israel se fue olvidando de Dios, Jerusalén se fue olvidando de Dios, cambiaron a Dios. Pero a donde quiero enfatizar, mientras Dios les está diciendo a ellos y les está enfatizando todas estas cosas, Dios les dice, y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes, o sea, el Señor le está diciendo, después que yo los puse en la tierra prometida, la tierra que yo les prometí, la tierra que yo les di, después que yo los introduje en esa tierra prometida, era para que cuidaran lo que yo les di. Así es el Señor con nosotros. El Señor nos saca del mundo, el Señor nos saca de Egipto, o la persona que aún se haya criado en el Evangelio, por más que se haya criado en el Evangelio, siempre hay un pecado del cual Dios tiene que redimirte, porque la misma Biblia dice, gloria al Señor, en Primera de Juan, gloria a Jesús, capítulo 1, que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Entonces no hay ningún hombre que pueda decir que nunca ha pecado, hermano, porque si usted dice que usted nunca ha pecado, usted es un mentiroso. Ahora, no todos los pecados son iguales, hay diferentes pecados, diferentes concupiscencias, y el Señor para eso nos dejó el abogado a Jesucristo, el mediador Jesucristo, porque ya Él llevó nuestros pecados, para que a través de Él, gloria al nombre de Jesús, podamos ser libres. Por eso el Señor nos llama a un verdadero arrepentimiento, a una verdadera conversión. Amén. Y gloria a Jesús. Pero a donde quiero llegar es que luego que el Señor, ¿verdad?, nos saca de ese vil y menospreciable, de ese mundo, ese pecado. Así fue con Israel. Dios los sacó a ellos de Egipto. Dios los sacó a ellos para introducirlos a la tierra prometida. Dios nos saca a nosotros para introducirnos a su camino. Ahora, su camino es santo. Si el Señor nos sacó a nosotros de lo vil o menospreciado, si el Señor nos sacó a nosotros de un mundo vil y despreciable, ¿por qué yo tengo que llegar entonces al Evangelio a querer contaminar lo de Dios? Si ya Dios me sacó de lo inmundo, ¿por qué yo quiero seguir siendo inmundo? Si ya Dios me sacó, amén, de lo vil o menospreciado, ¿por qué yo quiero seguir en lo vil o menospreciado? Él me llamó de las tinieblas a su luz. Si Él me llamó, es para que yo ahora, ¿qué? Si Él me llamó, es para que ahora yo sea diferente, es para que yo sea libre. Ahora, aquí llegó el punto donde lo que quiero enfatizar. El Señor les dice a ellos, yo los introduje a esta tierra, pero ustedes hicieron lo contrario, que en vez de cuidar esta tierra, la contaminaron. Y dice que hiciste abominable mi heredad. Dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Ahí es donde quiero enfatizar. Hoy hay mucha gente que carga ley, la palabra, el santo libro sagrado, ¿verdad?, que ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Hoy mucha gente carga esta ley. Qué bueno, gloria a Jesús. Usted la carga bajo el brazo, usted se la lleva para la iglesia, usted la tiene o la deja cogiendo polvo en el carro, la tiene en la casa, la lee, hasta la lee, la estudia, la predicamos, ¿verdad? Qué lindo. Pero lo que el Señor está enfatizando aquí es que los que tenían la ley no me conocieron. Cargamos ley, cargamos la palabra, pero no conocemos a Dios. O sea, tenemos, porque es que quiero enfatizar en esto, tenemos la ley, la tenemos presente en nuestros brazos, la tenemos en nuestra boca, la tenemos en los oídos. ¿Por qué? Porque vamos a la iglesia, escuchamos palabras, prendemos el YouTube, el Facebook y estamos escuchando mensajes de Dios. La cosa aquí es que no conocemos, gloria a Jesús, que no conocemos a Dios. Ahí está el punto. No estamos conociendo a Dios. Y por esto está el problema, que la gente dice, ¿por qué si aquel predica, por qué peca así? ¿Por qué si aquel va a la iglesia, por qué da mal testimonio? Pues déjame decirte, aquí el punto clave es que no conocemos a Dios. Y porque no conocemos a Dios, ándale, basaya. Por esta razón
es que no vivimos según la palabra. Quiere decir entonces que nos falta un encuentro con Dios. Nos falta entonces tener una experiencia, aleluya, para nosotros, gloria a Jesús, poder entonces conocer a ese Dios bíblico. Quiere decir entonces que no estamos conociendo a Dios, no lo estamos conociendo. Por el Señor dice, y los que tenían la ley no me conocieron. Enfatizo en eso porque me llamó la atención. Yo lo he leído otras veces para la gloria del Señor, pero hoy volví a leerlo y llamó mi atención aún más ese punto, porque es lo que estamos viendo. Si se veía en aquel tiempo, hoy en día se está viendo también, amado hermano. Hoy se está viendo, gloria al nombre de Jesús, bien tremendamente, cómo mucha gente no están viviendo la palabra. Tienen la ley, pero no conocen a Dios. Y ahí está el problema. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Ahí está el problema. Tienen la ley, pero no conocen a Dios. Y eso es lo que nos impide a nosotros vivir esta palabra. Porque tenemos la ley, pero no conocemos al Dios de la ley. Hoy hay pastores que tienen la ley, pero no conocen al Dios de la ley. Por eso hoy tenemos pastores como Elí. Mire, hermano, conocer a Dios es ir más profundo, es hacer su voluntad. Eso es conocer a Dios. Porque mucha gente sabe cómo Dios habla, saben quién es Dios, aleluya, pero no tienen temor de Él, no lo obedecen. Y así mismo, ¿qué pasaba con Elí? Hubo en Elí un descuido donde llegó la ceguera espiritual a su vida y dejó que sus hijos ministraran en lugar santo, en las cosas sagradas del Señor, pero en pecado, pecando, y aún escuchando la mala fama de ellos, escuchando y sabiendo lo que ellos hacían, teniendo el testimonio de lo que ellos hacían. Aún así, ¿qué hizo Elí? Elí no los disciplinó, no los reprendió, no los corrigió de la manera correcta. Elí estaba más preocupado por lo que decía la gente que por lo que agradara a Dios. ¿Qué vemos? Gloria al Señor. De igual manera en los fariseos. Vemos en los fariseos, hermano, que eran personas que aparentaban tener la ley, pero no la guardaban. Por eso cuando la ley se manifestó delante de ellos, que es el propio Jesucristo, el verbo se hizo carne, cuando Jesús vino delante de ellos, gloria al nombre del Señor, ellos no tuvieron entonces justificativa. ¿Por qué, amado hermano? Porque realmente vemos ahí en ellos que tenían la ley, pero no conocían a Dios. Ese es el secreto. O sea, tenemos que buscar a conocer a Dios. Dios está diciendo, hay muchos evangelistas que tienen la ley, pero no me conocen. Muchos evangelistas tienen la ley, pero no me conocen. Por eso no viven lo que predican. Hay pastores que tienen la ley, pero no me conocen, dice el Señor en su palabra. ¿Por qué? Porque pastorean un pueblo, pero no conocen a Dios, hermano. Conocer a Dios es hacer su voluntad, es temer a Dios. Mire, hermano, cuando yo conozco a Dios, si Dios me dice que no vaya por el camino izquierdo, yo lo voy a obedecer porque yo lo conozco. Entonces, cargamos la ley, decimos que tenemos la palabra de Dios, y ahí es donde nos volvemos hipócritas, nos volvemos fariseos. Por eso Jesús tuvo que confrontar a los fariseos. Por eso Jesús tuvo que confrontar a los escribas, a los saduceos. Tenían tanto protocolo, tenían, hermano, mucha cosa, tenían la ley, conocían la ley, pero no conocían al Dios de la ley. Y aquí está el punto. Por eso hay mucha gente que contiende sobre palabras, por eso hay mucha gente creando falsas doctrinas, por eso hay mucha gente en falsas religiones. Hermano, ¿por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo. Necesitamos entonces una investidura del poder de Dios. Necesitamos necesitamos ser llenos del poder de Dios. Necesitamos entonces, amado hermano,
poder buscar la llenura del Espíritu Santo, para nosotros conocer a este Dios que estamos predicando, porque es que aparentamos que conocemos a Dios y a veces estamos llamándole todo de Dios. Eso es de Dios y Dios me reveló y Dios me dijo, y estamos tan lejos muchas veces del Dios único, del Dios verdadero, del Dios bíblico. Hermano, queremos crear un evangelio a nuestras expectativas, queremos crear un evangelio a nuestro parecer, queremos crear un evangelio como nos nace del corazón, y estamos mal. Tenemos que volver a la ley, y el Señor está diciendo, pero es volver de corazón. Por eso se está viendo tantas cosas en las iglesias de hoy, por eso se ve tantas cosas aún en la humanidad que no le sirve a Dios. Porque muchos tienen a Dios en la boca, pero no en el corazón. Y hoy Dios nos llama a reflexionar esta palabra, a que pongámonos de tarea y de asignación, conocer a Dios, hermano. Comprometernos a cargar la cruz, negarnos a nosotros mismos y seguir a Jesucristo. Porque es que por esto, hasta que no decidamos conocer a Dios, vamos a estar de mal en peor. Mi alma te adora, Dios. Mire cómo dice aquí, en mi tierra yo te introduje. O sea, Dios está diciendo, vamos a verlo en el sentido espiritual, que Él nos puso en su camino. Gloria a Jesús. Porque nos sacó de lo vil, lo menospreciado. Estábamos perdidos, estábamos, hermano, en tinieblas. El Señor trajo su luz. De todas maneras también Dios nos trajo a la tierra terrenalmente con un propósito en el espíritu, ¿verdad? Pero el Señor nos sacó de lo vil, lo menospreciado, y nos puso en su casa, en su camino. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos puso en la mano? Quiero hacer esta pregunta a los pastores, a los ministros, a los evangelistas, a través de estos medios, a la distancia. Y quiero hacer esta pregunta aún a los matrimonios, porque la gente piensa que tener un micrófono, la gente piensa que tener un micrófono es un ministerio. No, el ministerio es servicio. Usted puede estar, hermano, sirviendo a Dios en un ministerio de servir. Usted tiene un ministerio de su familia, aunque la Biblia no especifica que entre los ministerios está el matrimonio, no, pero es simbólicamente también algo que Dios nos encargó para saberlo ministrar. Bueno, los que están casados, yo no estoy casada, pero los que están casados tienen esa responsabilidad, y el que no está casado, está soltero, también tiene que cuidarse. O sea, porque estamos hablando de que Dios nos ha puesto una responsabilidad en las manos y tenemos que saber administrar lo que Dios nos ha puesto en las manos, ya sea un ministerio, amén, que usted predique, usted sirve a la iglesia, o usted tiene un matrimonio, usted tiene sus hijos, usted tiene su casa, su familia. La cuestión aquí es vivir para Dios, servir a Dios. ¿Y qué estamos haciendo con eso que Dios nos puso en las manos? ¿Qué estamos haciendo, hermano? Porque es que Dios nos puso en su camino, vuelvo y repito, Dios nos puso en su casa. Mire, hay gente que Dios le ha dado vida, le ha dado salud, le ha dado hálito de vida para que honren a Dios, y no están honrando a Dios como deben honrarlo. Entonces, dice que los sacerdotes nos dijeron, ¿dónde está Jehová? Hoy en día, y cuando hablamos de sacerdotes, podemos ver eso como pastores, pero líderes, ¿verdad? Pero quiero también enfatizar de los matrimonios, el sacerdote del hogar, el esposo que Dios le hizo un encargo, porque Adán no tenía un micrófono en la mano, Adán no viajaba a las naciones, pero Adán tenía el ministerio, tenía un cargo de parte de Dios. ¿Para qué? Para cuidar el huerto del Edén, para cuidar a su esposa y para cuidarse él también. Pero ¿qué pasó? Gloria a Jesús. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Dios les dio responsabilidades a ellos, y Dios les dio la responsabilidad al hombre de enseñar, o sea, de poder administrar, quiero decir, lo que Dios le puso. Dios le dio autoridad al hombre, Dios le dio al hombre señorío, no más que Dios, es claro, pero le dio cierta autoridad al hombre. ¿Ve? Ahora, ¿qué pasa? Los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová. Así hay mucha gente hoy. Dios le ha puesto cosas en las manos y no están diciendo dónde está Jehová. Después que Dios los bendijo, se olvidaron de Dios. Después que Dios los puso donde están ahora, que se lo deben a Dios, ya no honran a Dios. Y los que tenían la ley no me conocieron. O sea, ¿cuánta gente llega a la iglesia con la Biblia, hermano, en mano, pero no conocemos a Dios?
no lo estamos conociendo. No conocemos a Dios. Y por esto, y la gente se queja, y la gente llora, y la gente batalea, y la gente contiende, y la gente, hermano, olvídate, se pasan por ahí, comentando en las redes, y hablando un chorro de cosas, y ay no, que por qué, mira cómo viven esto, y dicen que predican, y mira cómo son esto, y mira cómo son, y mira que están en el altar, y mira lo que hacen. Pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Te has puesto a meditar? Esa gente conoce a Dios. No, mire, hermano, la Biblia enseña que viene la apostasía. No es que nosotros le vamos a aplaudir la apostasía. Vamos a luchar para no hacernos partícipes de ella, pero no podemos alarmarnos como si alguna cosa extraña si fuera esto, porque en la Biblia está escrito. Ahora, yo tengo que preocuparme si yo conozco a Dios, porque si yo no conozco a Dios, yo soy el próximo que va a apostatar de la fe. Porque es que somos tremendos para ver la paja de otro, pero no vemos la viga nuestra. Y tenemos que preocuparnos en que si cargamos Biblia, conocer al Dios que estamos hablando. Porque decimos, mire la gente, decimos, ay, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es maravilloso, Dios es poderoso. Pero cuando tienen que perdonar, no perdonan. ¿Qué Dios entonces usted está predicando? ¿Qué Dios usted tiene en la Biblia? El Dios bíblico, el Dios verdadero, el Dios creador, el Dios salvador, el Dios mediador, el Dios consolador, ¿verdad? Ese es el Dios que está en la Biblia. Un Dios justo, santo, un Dios verdadero y fiel. Ahora, la gente dice, yo conozco a Dios, pero cuando les toca perdonar, no perdonan. Dice, yo conozco a Dios, pero cuando tienen que amar, no aman. Yo conozco a Dios, pero cuando tienen que negarse a la tentación, no se niegan a la tentación. Y esto es imposible realizarse si no conocemos a Dios. ¿Cómo podemos pelear las batallas espirituales si no conocemos al Dios que es varón de guerra? Jehová es su nombre. ¿Cómo podemos vencer la batalla espiritual? ¿Cómo podemos vencer en medio de esta vida, hermano? Solo por medio de Cristo. Pero entonces, cargamos la ley, tenemos la ley, nos sabemos el Salmo 91, nos sabemos el Salmo 23, danzamos, hablamos lengua, pero no conocemos a Dios. Cuando viene la batalla me quiero ir para el mundo. Así están muchos. Lamentablemente, así dicen muchos. Yo me gozo, pero cuando llega la prueba me quiero ir de la iglesia. No, hermano, es que, mire, hermano, es lo mismo que le lleguen a usted desánimo, que le lleguen a usted, hermano, diferentes dardos del diablo, pero hermano, que le llegue a usted, que usted tenga en su corazón, porque no es lo mismo, repito, los ataques y los dardos del diablo, que usted los reprende y lo echa fuera en el nombre de Jesús, a que usted tenga en su corazón ese sentimiento o ese dicho de que usted se quiere ir de la iglesia. Mire, hermano, usted no ama a Dios entonces. Usted no ama a Dios. Porque quien ama a Dios va a permanecer no importando lo que pase. Quien ama a Dios está dispuesto a sufrir por el Señor. Quien ama a Dios no tiene miedo. Quien ama a Dios vence el miedo. Quien ama a Dios se goza, como los discípulos, en padecer por el Señor. Quien ama a Dios. Pero quien no ama a Dios, lamentablemente, no le va a importar dejar a Cristo. Pero el punto clave está aquí. Si no conocemos a Dios, si no hemos tenido un encuentro con Dios, nos podemos saber todas las historias bíblicas. Es como hay gente, hermano, que fueron criados en el Evangelio. No me malinterprete lo que voy a decir. Gloria a Dios por los que han nacido en el Evangelio. Pero gloria a Dios por esos que han nacido en el Evangelio de pequeño, pero que también han tenido un encuentro con el Señor. Porque hay padres que le enseñan a sus hijos al Dios único y vivo. Y le enseñan de la palabra. Pero cuando vemos la realidad del asunto, no todos los niños que fueron criados en el Evangelio conocen al Dios que sus padres le han enseñado. Y hay padres que les dejan a sus hijos tomar parte en una iglesia. No, porque es que él fue criado en el Evangelio. Él fue criado en el Evangelio. Pero muchas veces esos niños que fueron criados en el Evangelio no conocen a Dios. No lo conocen. Alabado sea el nombre de Cristo. O sea, y no han tenido ese encuentro con el Señor. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que meditar, gloria al nombre de Jesús, y ver si realmente nosotros estamos conociendo a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Que eso es algo bien esencial e importante, que a veces los padres le dicen a los hijos o le dicen a los pastores, mira, si mi hijo puede tomar parte. Claro, puede tomar parte porque él fue criado en el Evangelio. O a veces padres que son pastores, criaron a sus hijos en el Evangelio, gloria a Dios. Amén.
pero usted tiene que certificarse de que su hijo no solo sea criado en el Evangelio, sino que tenga una experiencia, y no solo una experiencia, que tenga un encuentro con Dios y que conozca a Dios, porque ahí es donde vemos, gloria a Dios, disculpe hermano, es que estaba fallando la señal, pero ahí es donde vemos, amén, para la gloria del Señor, que triste y lamentablemente muchos no se certifican de eso. Entonces los hijos llegan a un cierto punto que se apartan del Señor, lo cual yo no estoy diciendo, hermano, que ya usted tiene a su hijo perdido. Si su hijo se ha apartado de Dios porque fue criado en el Evangelio, no todos los que se crían en el Evangelio se apartan de Dios. Certifico eso, porque yo sé de personas que han sido criadas en el Evangelio toda su vida y se han permanecido y tienen una relación con Dios. Eso es lo lindo. Han tenido un encuentro con Dios y tienen una relación con Dios. Ahora bien, hay otros que la mayoría de jóvenes o de niños que son criados en el Evangelio, llega un momento que se rebelan contra Dios, se rebelan contra sus padres. Yo creo que esto le pasa a la gran mayoría, no todos, no generalizo, pero gloria al nombre del Señor. Ahí es donde vemos que a veces los padres solo le enseñan sobre Dios a sus hijos, pero no es que usted lo va a obligar, pero usted tiene que instruirlo y poder enseñarle y decirle a que tiene que buscar a tener ese encuentro con el Señor y a conocer a Dios. Como por ejemplo, usted que es madre, usted que es padre, usted le pueda decir a su hijo: yo te estoy enseñando sobre Dios, pero yo quiero que tú busques a conocerlo. ¿Por qué? Porque Samuel estaba ministrando en las cosas del Señor en el tiempo de Elí, en el tabernáculo, ¿verdad? Y estaba ahí en el templo, o sea, estaba en el tabernáculo, quiero decir, representativo del templo. En aquel tiempo no estaba el templo todavía construido, pero Samuel estaba junto a Elí, estaba junto a levitas, junto a ministros del Señor, pero no conocía a Dios hasta que Dios se le reveló. Y entonces Samuel pudo ser un fiel profeta de Jehová. Asimismo, hoy en día hay niños y jóvenes que solamente tienen habilidades aprendidas. Están en el altar o predican o tocan instrumentos porque es lo que le enseñaron sus padres, no por la experiencia que ellos han tenido. Amén. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Gloria a Jesús. Pero instruirlo equivale a que usted le va a enseñar, pero que no es que lo vas a dejar ahí, a que su hijo haga lo que le da la gana y después, sí, es que haga lo que le da la gana, después que él sepa y escuche lo que yo le hablo de Dios. No, usted tiene que luchar para que su hijo tenga una experiencia con Dios, que su hijo pueda conocer a Dios. Ahora, si ya usted luchó por eso y su hijo no quiere nada con Dios, pues déjalo en las manos de Dios, que algo Dios va a hacer, Pero tenemos que entender, amado hermano, que esto es algo bien profundo y no todos conocen a Dios. Aún nosotros que predicamos tenemos que hacernos la pregunta si realmente conocemos a Dios. Porque a veces Dios hace milagros en nuestras vidas, y ahora hablo no solo a predicadores, sino predicadores, ministros, pueblo de Dios en general. Decimos que conocemos a Dios, decimos que tenemos la ley, y solamente estamos como: es que Dios hizo esto en mi vida, pero yo no lucho para tener una relación con ese Dios que hizo ese milagro en mi vida. Mucha gente hoy sabe quién es Dios por lo que otros han dicho, por lo que han escuchado, no por las propias experiencias que han tenido con Dios, no porque conocen a Dios en una relación. Yo necesito entonces buscar a tener una relación con Dios. Gloria a Jesús. Salomón fue instruido por su padre David, pero Salomón tuvo su experiencia con Dios. Sabemos lo que pasó más adelante en la historia, que se rebeló contra Dios y todo lo demás. Pero quiero enfatizar en ese punto clave. David le habló a Salomón sobre Dios, pero luego Salomón tuvo una experiencia cuando el Señor se le apareció en sueño. ¿Ve? Entonces, es bien triste que el Señor, es bien triste esta situación y cómo el Señor se debe de sentir de que cargan la ley, pero no conocen a Dios. Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí.
Mire eso, los pastores, muchos pastores se han rebelado contra Dios. No digo todos, todavía quedan pastores de Dios. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Mire qué cosa, que los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron. Asimismo, gloria al Señor, hoy en día hay que entender que hay muchos que están profetizando dizque en nombre de Jehová, pero están profetizando en nombre de Baal, están profetizando adivinación, están profetizando, hermano, por puras inspiraciones demoníacas y adivinaciones, gloria al Señor. Entonces es muy triste, hermano, cómo se está viendo y que mucha gente dice que tiene la ley de Dios, pero no conocen a Dios, porque el Señor dijo: en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Mucha gente dice que conoce la ley de Dios, o más bien, mucha gente dice: yo tengo la ley de Dios, yo tengo la Biblia, yo me sé la ley, pero no conocen a Dios. Porque si conocieran a Dios, no calumniaran a su hermano. Si conocieran a Dios, no blasfemaran de cuando Dios habla a través de su hermano. Si conocieran a Dios, no murmuraran de su hermano. Si conocieran a Dios, no traicionarían la obra de Dios. Son tantas cosas, hermano, que, o sea, cargamos la ley, tenemos la ley, pero no me conocen. El Señor dice: cargan mi ley, pero no me conocen. Y por eso son nuestros frutos podridos, nuestras acciones vanas. Por eso tenemos frutos malos y no buenos. Por eso la gente se pregunta: ¿por qué el evangelio está así? ¿Por qué hay tanta decadencia? ¿Por qué hay tanta apostasía? Primeramente, porque Cristo viene y es parte del cumplimiento bíblico. Segundo, hermano, porque no conocemos a Dios. Israel, mire, ¿sabes lo que el Señor dijo una vez de Israel? Israel no conoció que yo le cuidaba. A veces, hermano, nosotros estamos siendo, a veces no, siempre estamos siendo cuidados por Dios y no estamos conociendo el Dios que nos cuida. Ese Dios que ha soplado hálito de vida en nosotros. Ese Dios que nos sostiene de pie. No lo conocemos, lo ignoramos, no lo alabamos, no lo obedecemos, no le creemos. El Señor dijo: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. O sea, Dios nos da maná, Dios nos da agua, Dios hace tantas maravillas, tantas señales, en nosotros, y no conocemos al Señor. Esto es un llamado hoy de parte del Señor, humildemente diciéndote, amado hermano, que hay que conocerme. O sea, el Señor dice: me tienes que conocer. No es nada más que tú te sepas el Salmo 119 completo, que tiene 176 versículos. No es nada más eso, hermano. No es nada más que tú te sepas las historias de Caleb. Mira, hermano, la realidad, si nosotros conociéramos a Dios, haríamos su voluntad. Si conociéramos a Dios, seríamos la imagen de Cristo. Si conociéramos a Dios, tendríamos el mismo amor de Jesús, no mirando a cada uno por lo suyo propio. Si conociéramos el amor de Jesús, no andaríamos con tirijala. Si conociéramos el amor de Jesús, no andaríamos con celos, envidia. Pero no hemos conocido a Dios. Y como no conocemos a Cristo, solo sabemos la ley por saberla, pero no la vivimos. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Muy triste y lamentable, hermanos, cómo hemos llegado a este estado espiritual todos, hermanos, donde nos hemos conformado a una apariencia, nos hemos conformado a una hipocresía, nos hemos conformado, hermano, a dar una cara, pero somos otra cosa, hermano. ¿Qué está pasando con nosotros como pueblo de Dios? Mire lo que dice Jeremías capítulo 5 versos 30 y 31. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. Mire qué cosa. Nosotros como pueblo de Dios somos los que queremos la mentira, somos los que queremos ser dirigidos por falsos profetas. Somos nosotros mismos los que estamos escogiendo. El mismo pueblo de Dios es el que está aplaudiendo a estos falsantes. El mismo pueblo de Dios es el que está abriéndole las puertas, hermano, a la mentira. Porque es que Dios está diciendo: esta cosa es una cosa espantosa y fea.
que se está haciendo en la tierra. Profetas profetizaron mentiras y los sacerdotes dirigían por mano de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. O sea, no se levantó un pueblo a decir, queremos la verdad, queremos la justicia. Mira cómo Dios vio la corrupción en aquel tiempo de Jeremías y cómo la está viendo hoy. Todavía el Señor se ha reservado un remanente, pero hermanos, son tan poquitos ese remanente que tenemos que preguntarnos, todos nosotros, incluyendo a mí que estoy hablando de esto, preguntémonos si realmente somos parte de ese pequeño remanente o somos de los muchos llamados, porque muchos son llamados y pocos son escogidos. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? El Señor dice ahí. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿Qué va a pasar cuando llegue el juicio? ¿Qué va a pasar cuando llegue la corrección de Dios? El Señor empieza a juzgar la tierra por todas sus malignidades, hermano. Hermano, el Señor está hablando aquí, ¿qué va a hacer cuando llegue el fin? En aquel tiempo hablaba a Jerusalén, cuando llegara su final, porque Nabucodonosor iba a que Dios lo mandaba a dar juicio a esa tierra. Pero ahora, estamos hablando ahora de, si lo vemos espiritualmente ahora, ¿qué haremos cuando llegue el fin totalmente? Cuando llegue, hermano, el tiempo del apocalipsis, cuando verdaderamente Dios vaya a juzgar la tierra entera. Porque en aquel tiempo fue juzgada Jerusalén, pero ahora está hablando de que el Señor va a juzgar toda la tierra un día, el cual no sabemos porque el tiempo de Dios es diferente al nuestro, pero los que son de Dios serán arrebatados, los que son de Dios serán redimidos, los que son de Dios podrán ser llevados, hermanos, y no pasarán la gran tribulación. Pero preguntémonos en esta hora, y esto es algo bien profundo, en otra ocasión, conforme Dios nos dirija, amén, traeremos ya sea una prédica, ¿verdad?, o una enseñanza en una de las programaciones o donde Dios nos dirija para su gloria, sea en iglesia o en programación, sobre esto para poder hablarlo más profundo con los puntos bíblicos, conforme Dios nos dirija, porque esto es un tema muy profundo, hermano. Cuando Dios dice, tienen la ley, pero no me conocen. No me conocen. Por eso el Señor Jesús le decía a los fariseos y a los escribas, a los judíos, le decía, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, él decía, escudriñala porque a ustedes les parece que en ella está la vida eterna. O sea, sabemos que la vida eterna está en la Biblia, pero no la escudriñamos y tampoco sabemos que ellas son las que dan testimonio de Cristo. Por eso no conocemos a Dios, por eso no reflejamos el amor de Cristo, por eso no somos la imagen del Señor, por eso no damos el testimonio que Dios quiere que demos. ¿Por qué razón? Hermanos, porque no conocemos, cargamos una ley que no conocemos al Dios de esa ley, no conocemos al autor. O sea, conocemos la ley, la tenemos, pero no conocemos al autor de la ley. No tenemos una relación, no nos relacionamos con el autor de esa ley, que es Dios, que es Jehová Dios, que es Jesucristo, que es el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Entonces, ¿cómo los fariseos rechazaron al propio Jesús? Los judíos, muchos de ellos rechazaron al propio Jesús. ¿Por qué razón? Hermano, porque no tenían la iluminación, no conocían a Dios y no sabían que las escrituras daban ejemplo y testimonio y profecía de Jesucristo. Ellas son las que dan, estas escrituras son las que dan testimonio de Jesús. Gloria a Jesús. Y es tremendo, hermano. Tenemos que conocer a Dios. Por eso Jesús le decía a los judíos, si verdaderamente conocieran a Dios, me conocieran a mí, porque yo salí de Dios. ¿Ve? Si conocieran a Dios, me amaríais, porque yo de Dios he salido. Muchas veces le decía el Señor a los judíos, si ustedes fueran hijos de Abraham, si ustedes fueran verdaderamente hijos de Dios, ustedes conocerían quién yo soy. ¿Y por qué rechazamos al Señor? ¿Por qué lo negamos? ¿Por qué le damos la espalda? ¿Por qué cuando Él nos habla nosotros nos endurecemos y queremos resistir la voz de Dios? Él nos habla y nosotros nos endurecemos o tratamos de resistir. Es muy triste y lamentable, hermano. Pero esto es lo que estamos hoy viviendo. Y el Señor dice eso. Los que tenían la ley no me conocieron. Amén. Así que busquemos y luchemos por conocer a Dios. ¿Cómo lo vamos a conocer? En el secreto, oración, ayuno,
escudriñando la palabra, pero con un corazón arrepentido, un corazón humillado, un corazón sincero. Por eso el salmista decía en el Salmo 51, gloria al Señor, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios ama la verdad, Dios ama la sinceridad, Dios no le gusta la hipocresía, Dios no le gusta los fingimientos. Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Entonces, Dios quiere que buscándolo en el secreto y congregándonos, porque Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortando ni tanto más cuanto ve que aquel les acerca. Entonces, luchemos, amado hermano, por, como el Señor dijo, velad y orad, para que no caigan en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? A puerta cerrada con Él, como dice en Mateo 6, a puerta cerrada. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve los secretos te recompensará en público. Enoc pudo conocer a Dios porque caminaba con Dios. Noé pudo conocer a Dios porque Dios lo mandó, halló gracia delante de lo que Dios le mandaba a hacer, lo hacía. Moisés pudo conocer a Dios porque cara a cara pudo ver, hermano, la gloria de Dios. Gloria a Jesús, pudo ver las espaldas de Dios. O sea, Elías conoció a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Pablo conoció a Dios, a Jesucristo, a Dios, que es Dios mismo. Jesús es Dios, hermano. Si usted no lo sabía, hoy lo sabe. Aleluya. Mateo, Juan, bueno, Jeremías, tantos hermanos. Esther, Ruth, conocieron a Dios, pero otros que no conocieron a Dios, Jeroboam. Dios le profetizó que iba a ser rey, pero no conoció a Dios. Hay gente que Dios les profetiza y les habla y hasta los pone en lugares, pero no conocen a Dios. Acab no conoció a Dios. Gloria al Señor. Porque quien conoce a Dios hace su voluntad. Porque hay gente que dice, no, yo conozco a Dios. No, yo tengo temor de Dios. Hermano, si tenemos temor de Dios, vamos a obedecer su palabra. Porque tú puedes saber quién es Dios y cómo Dios habla, pero tú no lo conoces. Porque quien lo conoce hace su voluntad. Entonces, quien conoce a Dios vive la palabra, que es de Él. Por eso hay muchos que no están viviendo la palabra, porque no conocen a Dios. Muchos trepándose en el altar en pecado, muchos tomando parte en pecado. Lamentablemente que le hacemos la cordial invitación a que se puedan arrepentir y venir a Cristo y reconciliarse con el Señor, porque Cristo los está llamando al arrepentimiento y a la reconciliación. A todos, sea inconverso, sea disque converso, ¿verdad? Pero no está convertido de verdad, pues conviértase de verdad, porque entonces hay gente que está dentro de la iglesia, pero quien vive dentro de ellos, la realidad es el diablo, no Cristo. Entonces, si conocemos a Dios, nos deberemos alejar de todo lo que dice Proverbios 6. Gloria a Jesús, desde este versículo que les voy a leer. Si conocemos a Dios, vamos a alejarnos de estas acciones. Si conocemos a Dios. Verso 16 en adelante. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos. Si conocemos a Dios, vamos a alejarnos de estas cosas: la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre hermanos. Mire qué cosa terrible, cómo a la gente le gusta sembrar discordia entre hermanos, cómo a la gente le gusta ser testigo falso, hermano. Dañando testimonios a gente que son íntegros. Pero como Dios pelea por los que son íntegros, y Dios dice, Jesús dijo, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, amado hermano, mire qué cosa terrible. Hay que alejarse de todas estas prácticas si realmente conocemos a Dios. ¿Sí? Hay gente que comenzaron no conociendo a Dios en la Biblia, pero después lo conocieron. Y otros comenzaron como que conociendo a Dios, pero como que se les olvidó, o simplemente no conocieron a Dios a profundidad. Todo fue una emoción, una apariencia. ¿Sí? Hay gente que profetiza, habla lengua, Dios los usa, pero no conocen a Dios. Porque están como Saúl. Profetizan, pero siguen persiguiendo a David. Porque aún cuando Saúl estaba persiguiendo a David, el Espíritu vino sobre él y profetizó. Dios tuvo que intervenir y hacer eso, mira, ¿para qué? Para detenerlo. Pero hay gente que están profetizando y no conocen a Dios. Dios los usa, tremendo. Dios los usa, pero no conocen a Dios. Y la gente dice, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios los usa si no lo conocen, hermano? Porque Dios no va, primeramente,
La Biblia dice que hay vasos de usos honrosos y otros vasos de usos viles. Lo dice en 2 Timoteo 2. Segundo, hay que entender que Dios no va a parar su poder. Dios no para su poder. Tercero, en aquel día muchos le dirán, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. El Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Así. Mire, hermano, vamos a poner por ejemplo esto. Hay gente, hermano, que son verdaderamente delante de Dios como una botella de agua. Dios está a través de ellos supliendo una necesidad. Pero cuando ya se vacíen, hermano, cuando esta agua se vacía, hay mucha gente que se la bota, ¿verdad? Así va a ser Dios con muchos. Después que lo usó, y no porque Dios es malo, no, hermano, Dios es bueno, Dios le da oportunidad al hombre a que se arrepienta. Pero después que Dios hizo la voluntad de él y suplió la necesidad a través de ellos, como no estaban aptos, no eran un fruto bueno, pues Dios los botó. Así como dice la palabra, vomitaré de mi boca aquel tibio, lo dice Apocalipsis 3. Entonces, aquel que da buenos frutos, ese entonces es el que el Señor va a decir, esto es un fruto que yo voy a poder tener, porque tiene por dentro y por fuera, tiene mi voluntad, me conoce. Gloria a Jesús. Ahora, otro ejemplo que podemos usar, pero esto es diferente al contexto que acabé de hablar. Este ejemplo que voy a usar ahora es una realidad y así somos, debemos ser realmente en otro aspecto como la botella de agua. Que Dios suple la necesidad a través de nosotros, pero es Cristo que lo hace, es el agua de vida, no nosotros. Porque la botella de agua solamente está cargando algo. Así somos nosotros cuando estamos en la voluntad de Dios también. Somos vasos de Dios, pero no se nos puede subir, hermano, los humos, ni podemos creernos, hermano, que las cosas las hacemos nosotros, porque la gloria es de Dios y Dios es el que hace a través de nosotros. Entonces, ahí están esos dos puntos, pero hermano, esto es algo bien profundo, como le digo, y tenemos que preguntarnos si realmente conocemos al Dios de la Biblia. Porque la gente se crea sus propios dioses. Hay gente que se crea sus propios dioses y ellos empiezan a decir, no, que Dios esto y Jesús y el Espíritu Santo, hermano, están hasta blasfemando y ellos tienen sus propios dioses, ellos se hacen sus propios dioses, pero no es el Dios bíblico, no es el Dios verdadero, el Dios verdad, justicia, no es el Dios Jehová de los ejércitos, el Dios creador, el Dios mediador, el Jesucristo, el Salvador del mundo, no es el Espíritu Santo, el Consolador, no. Ellos se han creado su propia imagen de Dios, antibíblica. Y otros tienen la Biblia, pero aún así, con sus hechos, contradicen lo que está escrito. Por esta razón, no conocemos a Dios. Tenemos que llegar al punto que Dios nos pueda llamar de amigos, así como le llamaba a Abraham. Abraham, mi amigo. ¿Por qué? Porque Abraham conocía a Dios. Realmente, hermano, para tú estar dispuesto a sacrificar lo que tú más amas, para tú sacrificar un hijo por amor a Dios, eso solo Dios lo puede hacer. Eso solo es porque tú conoces a Dios y porque tú lo amas, porque tú quieres hacer su voluntad. Y aunque él no tuvo que sacrificar a su hijo, fue una prueba, pero cuando Dios se lo pidió para probarlo, Abraham no tuvo reclamación. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros, que nosotros podamos tener tal corazón, hermano, que lo que Dios nos pida, nosotros no estemos reclamando, porque Dios es Dios y Él sabe lo que hace. Él sabe el porqué de las cosas, pero para esto hay que conocer a Dios. Hay gente que no entiende la sana doctrina porque no conocen a Dios, no entienden la santidad de Dios, no conocen a Dios. Tenemos la ley, no sabemos los versículos, recitamos la palabra, pero no conocemos a Dios. Así que busquemos a conocer a Dios. Lucas 6:46, Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Le llamamos Señor a Dios, pero no lo obedecemos. Decimos que la Biblia es la ley de Jehová, pero no conocemos a ese Dios y no vivimos ni una coma ni una tilde de esa palabra. Así que si no vivimos la palabra, si no luchamos por conocer a Dios, nos vamos a perder, hermano. Así que luchemos para poder alcanzar esa salvación en Cristo Jesús con la fuerza del Espíritu Santo, amén. Así que le damos toda la gloria y la honra al Señor, y quiero hablarle de parte de Dios a la conciencia de esta gente, de estos pastores, ministros, evangelistas que están vendiendo el evangelio. Déjese de ser tan charlatán y tan sinvergüenza y arrepiéntase y entienda que a usted le falta conocer a Dios. Dios quiere tener misericordia de ti, por eso el Señor por eso no te ha pasado como Ananías y Zafira. Pero no vendas el evangelio, lo que costó sangre de Cristo,
no lo vendas, no lo vendas, porque lo que el Señor te dio de gratis, ¿por qué tú lo vendes? ¿Por qué lo vendes? El Señor no nos llamó a vender este evangelio, el Señor nos llamó a proclamar la buena nueva de salvación por amor, obediencia a Dios y por amor a las almas, y de gratis, porque hay que dar por gracia lo que por gracia se da. Si usted quiere dinero, váyase a trabajar, a vender papas fritas, váyase a trabajar en algo, lo que Dios le provee un trabajo, que bueno, pero no use la palabra para venderla. Se lo digo con toda sinceridad y humildad en el Señor, amén, y con todo respeto, pero se lo digo con la autoridad bíblica, hermano, porque la Biblia habla sobre estos mercaderes de la fe, y tenemos que entender, amado hermano, que raíz de todos los males es el amor al dinero, dice Primera de Timoteo 6, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que quiero que reconozcamos que Jesús dio su vida gratuitamente, derramó sangre, se sacrificó, hermano, no para que nosotros andemos vendiendo el evangelio, sino para que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Así que busque conocer a Dios, porque hay gente que tiene el evangelio como negocio, y esas son gente que no conocen a Dios. Gente que usan la Biblia, hermano, como un amuleto, no conocen a Dios. Tenemos que luchar por conocer a Dios. Amén. Así que toda la gloria es del Señor. Y esto no significa, hermano, que vamos a ser querubines por conocer a Dios. Pero tenemos que luchar para vivir en santidad y ser santificados y perfeccionados cada día. Somos seres humanos en las manos de un Dios que nos perfecciona y nos santifica. No somos perfectos en la perfección humana, pero luchamos para ser perfectos en la perfección de Cristo, que Él dijo, Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Poder estar en esa plenitud de Él. Primera de Pedro, amén, 1:16, porque Cristo está, sé santo porque yo soy santo. Así que toda la gloria es del Señor. Amén. Así que, aunque esto es una transmisión aquí breve, pero si hay una vida que quiera aceptar a Cristo, reconciliarse, necesita oración, nos puede notificar, la gloria es para Dios. Y vamos a estar orando, amén. Gracias, Señor, vamos a orar y le damos gloria a Dios por este consejo que nos ha dado en este día, amén. Padre, te damos toda gloria, te damos toda honra, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias, Señor, por hablar nuestras vidas una vez más. Ayúdanos a guardar y a vivir lo que sale por nuestros labios, Señor. Guarda siempre nuestros labios, Padre, porque claramente, Señor, dice tu palabra que los que tenían la ley no te conocieron, Señor amado. Qué triste esa situación de ese pueblo en el tiempo de Jeremías, Señor, donde Jeremías tuvo que profetizar en un tiempo catastrófico, un tiempo terrible, donde muchos cargaban una apariencia de que conocían tu ley, pero la realidad no te conocían, Señor. Y así está aconteciendo con muchos en este tiempo. Ayúdanos, Señor, que si estamos en esa condición, si tú nos ves y nos escudriñas, que somos de esos que tenemos tu ley y no te conocemos, ayúdanos a conocerte. Queremos conocerte, Señor, conocerte más. Dios mío, ayúdanos a conocerte más, Padre, a poder conocerte, Dios mío, a profundidad, Señor amado. Como dice tu palabra en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Como dice tu palabra en 1 Corintios capítulo 2, verso 9, que antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Gracias, Señor amado, ayúdanos a amarte desentrañablemente, de corazón puro y limpio, como dice tu palabra, en ese amor que habla 1 Corintios 13, un amor puro, limpio, verdadero, un amor que no hiere, un amor que hace bien, un amor que no lastima, sino que edifica, que construye, Padre, que sana. Señor, ayúdanos, Señor, a cada día hacer tu voluntad, porque el que te ama guardará tu palabra, dice Juan 14. Gracias, te pido por cada uno de mis hermanos y cada uno de tu pueblo. Yo te clamo por cada vida, Señor, que tú sanes a los enfermos, libertes a los cautivos, en el nombre de Jesús, salves al perdido, que tú te glorifiques, Señor, sobre cada vida, Señor, y santifiques nuestras vidas en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Perfecciónanos en ti y ayúdanos a serte fiel, Padre. Límpianos de todo pecado, de toda transgresión, y perdónanos, Padre. Ayúdanos a serte fiel, a poder honrarte, a poder agradarte, a poder servirte en santidad y obediencia y en perfección, como tú nos enseñas en tu palabra, conforme a tu Espíritu Santo. Te pido por cada vida que ha pedido oraciones y peticiones, en el nombre de Jesús, que tú seas contestando cada una de ellas conforme a tu voluntad, tu justicia, tu verdad y tu tiempo. Y te doy toda gloria y toda honra y gracias, Padre. Ayúdanos a poder ser una iglesia que esté en un mismo pensamiento en el Espíritu, como la iglesia primitiva, que podamos
podemos soltar toda indiferencia, todo aquello que nos aleja de ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos toda gloria y toda honra y te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y redarguye a aquellos, Señor, que están trepándose en pecado al altar. Aquellos, Señor, que viven una vida en práctica de pecado y aún así toman parte como si nada estuviera pasando. Tú les estás dando tiempo, Señor. Que ellos se arrepientan a tiempo antes que sea tarde, Señor. En el nombre de Jesús. Líbranos de todo mal, Señor, y ayúdanos a caminar rectamente con tu fuerza, porque con nuestra fuerza no podemos, sino con las de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que le damos toda la gloria y toda la honra al Señor, porque solo Él la merece y no la comparte con nada ni con nadie. Recuerde que nosotros no tenemos marca en nuestras manos, porque nosotros no morimos por usted. Quien murió y resucitó por nosotros se llama Jesucristo, así que no nos idolatre a nosotros ni a ningún predicador, hermano, porque aquí el único que salva es Cristo, el único que liberta es Cristo, el único que hace milagro es Cristo, el único que habla es Cristo, el único que hace todo es Cristo. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él resucitó, está vivo, aleluya. Y un día vamos a dar cuenta al Señor por todo, así que luchemos para andar con nuestra vestidura limpia, sin mancha, sin arruga ni cosas semejantes, sino santos y sin mancha para Dios, irreprensibles, hermano. Porque aquí que Cristo viene y dice la palabra en Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Así que toda la gloria y toda la honra de Cristo, les amo. En el amor de Cristo sea la paz de Dios sobre cada una de sus vidas. Amén. Les amamos. Sigan adelante, viviendo para Dios, guardándose para Dios. Recuerden que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vengan pruebas, vengan luchas, vengan dificultades, vengan momentos difíciles. Recuerden, amén, que el Señor está ahí para ayudarnos a vencer si nosotros permanecemos fiel y obedientes a Él. Amén. Gloria al Señor. Él quiere que permanezcamos fiel y obediente a Él, y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vengan luchas, pruebas y batallas. Con Cristo podemos vencer con la espada del Espíritu, que es la palabra, en oración y ayuno. No deje de congregarse, hermano, no deje de vigilar, no dejemos de buscar a Dios. Aleluya. Aunque sintamos desmayar, aunque las fuerzas se sienta que se van, Él está ahí para darnos nueva fuerza. Él está ahí para vencer y para ayudarnos a vencer, porque en Él somos más que vencedores. Él está ahí para ayudarnos a vencer todo ataque y todo obstáculo del diablo. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Él está ahí para ayudarnos a vencer toda prueba, toda adversidad, y las pruebas son necesarias porque vemos la gloria de Dios. Así que no nos quejemos por las pruebas, no nos quejemos por la aflicción y la tribulación y la guerra espiritual, porque es necesario para ver la gloria de Dios y conocer más profundo a Dios. Ninguno podemos decir, hermano, que conocemos a Dios a lo máximo. Todos los días vamos a conocer a Dios más a profundidad, pero cuando decimos en este mensaje, como dice la palabra, los que tenían la ley no le conocieron, es que Dios se está refiriendo que hay un punto específico donde el ser humano puede conocer a Dios. No que lo va a conocer en toda su totalidad, porque eso va a ser, hermano, cuando ya, si perseveramos hasta el fin, estemos en ese cuerpo glorificado. Aleluya. Porque las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos y vivamos todas las palabras de esta ley. Entonces, la palabra tiene lo necesario para yo conocer a Dios. No querramos conocer a Dios más de lo que está escrito, ni querramos conocer a Dios menos de lo que está escrito. Porque cuando Dios dice, los que tienen la ley no me conocieron, es gente que conocieron, que tienen la palabra, pero no conocen a Dios conforme a la palabra. Lo conocen menos de lo que está revelado. Pero ese Señor nos quiere que escudriñando. Dice la palabra en primera de Timoteo 4, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, es necesario, aleluya. Entonces, es necesario, hermano, escudriñar las Escrituras. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, por la imposición de las manos del presbiterio, le dijo Pablo a Timoteo. Gloria a Jesús. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Gloria a Dios. Es necesario permanecer en la palabra, amado hermano. Es necesario para conocer a Dios conforme a la Biblia, porque toda la escritura es inspirada por Dios, dice 2 Timoteo 3:16 al 17, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, dice 2 de Pedro 2, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, 2 de Pedro 1, perdón. Entonces, esta palabra
como es inspirada por Dios, hombres santos hablaron en nombre de Dios. Amén. Y esto no es cuestión de religión, esto no es cuestión de hombre. No. Es cuestión de que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y aquí está el camino, la verdad y la vida. Pero solo se puede entender si tenemos al Espíritu Santo. Aleluya. Así que es necesario, amado hermano, que no querramos conocer a Dios más de lo que está escrito, ni menos de lo que está escrito, sino conforme a lo que está escrito. Y ahí se refiere que Dios dice: tienen mi ley y no me conocen. Amén. Así que toda la gloria y toda la honra es del Señor. Les amo a todos en el amor de Cristo Jesús. Hacia adelante en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y sigamos peleando la buena batalla de la fe, siempre orando unos por otros. Amén. Para la gloria del Señor. Dios les bendiga. Y ahí nos mantienen en sus oraciones para la gloria de Cristo Jesús, que tenemos una campaña este fin de semana para la gloria del Señor. Sea Dios glorificado. Amén. Así que hacia adelante en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.